conversatorio para empoderar y vincular las estructuras de decisión local y nacionales para ampliar el financiamiento de la eficiencia energética. Me gustaría compartir con ustedes que hoy es el Día Internacional de las MIPYMES, entonces es muy interesante justo que tengamos este espacio y este panel en un día como tan significativo. La sesión del día de hoy estará compuesta en dos bloques. Un primer bloque de preguntas y respuestas por parte de los panelistas, después una primera sección como para preguntas por parte del público, una segunda sección para más preguntas y finalmente algunas reflexiones finales. Entonces, comencemos. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por hacer el esfuerzo por estar aquí. Desde GIZ estamos muy contentos. Y paso a presentar a nuestros panelistas. Viridiana Saldívar, muchas gracias por estar aquí, subdirectora de programas sectoriales de Nacional Financiera, la casa en la que justamente nos encontramos. Es licenciada en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior con maestría en Administración Pública y Política Pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y tiene una trayectoria profesional de más de 9 años en el sector público y sobre todo en el sector hacendario. En los últimos 7 años ha gestionado programas enfocados a la inclusión financiera y desarrollo sectorial. Muchas gracias. Después contamos con la amable participación de Alberto Carmona Velázquez, subsecretario de Gestión Ambiental y Cambio Climático y Sustentabilidad Energética de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato. Biólogo con maestría en Política y Gestión Energética Medioambiental, ha sido observador y parte de la delegación mexicana en 4 conferencias de las partes. Ya ha desempeñado diversos cargos como secretario técnico, coordinador y director en instituciones vinculadas al medio ambiente a partir de la protección, planeación y política ambiental, tanto en Aguascalientes como en Guanajuato. También aquí en línea contamos con la amable participación de Antonio González Blanco, director general del Instituto Yucateco de Emprendedores, ex consejero del Consejo Directivo de la Coparmex Mérida y de la Comisión Nacional de Empresarios Jóvenes de la Coparmex, director del Instituto Municipal de la Juventud y subdirector de Promoción y Desarrollo del Ayuntamiento de Mérida. Muchas gracias por acompañarnos, Antonio. Seguimos con Héctor Vélez, director general de Fondos Jalisco de Fomento Empresarial, FOJAL, ingeniero agrónomo, administrador de la Universidad Autónoma Agraria. Trabajó para FIRA, Banco de México, Serfín, Bancomex como director financiero de un grupo corporativo con actividades en los sectores acuícola, manufactura, financiero e inmobiliario. Ha colaborado también con Banco Mundial en materia de agronegocios para la infraestructura de granos. Muchas gracias también por acompañarnos. Y también contamos con la amable participación de Claudia Preciat, socia y directora general de IC Habanero, licenciada en Mercadotecnia y Negocios Internacionales por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán, jefa de Mercadotecnia Regional de BPIPURSO y posterior jefa de Mercadotecnia y Publicidad Nacional e Internacional de la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán. Y claro, David Bartocha, director del programa NAMA-PYME, economista de profesión, es el responsable de este programa, NAMA-PYME, que promueve la eficiencia energética en las pequeñas y medianas empresas. David ha trabajado en varios países con la GIZ en temas de microfinanzas y financiamiento de pymes. Antes de incorporarse a la GIZ, David trabajó en una empresa de gestión de inversiones donde dirigió el servicio de asistencia técnica para la financiación de pymes en Oriente Medio. Muchas gracias a todos por estar aquí y acompañarnos. Y para comenzar esta sesión nos gustaría mucho escuchar justamente a Viridiana desde Nacional Financiera. Nos gustaría que compartieras con nosotros un poco cómo es el portafolio sustentable de Nacional Financiera. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. NAFIN estaba como banca de segundo piso y banca de desarrollo muy comprometida con la agenda de cambio climático, a través de 2 instrumentos, principalmente que es crédito y garantías. Los programas que nosotros implementamos siempre vamos muy de la mano con los expertos sobre los sectores a los que tratamos de ayudar y sobre todo que vemos que enfrentan barreras de acceso al financiamiento.
En el caso del portafolio sostenible lo hemos hecho a través de expertos técnicos como es el FIDE, expertos institucionales como es Secretaría de Energía y Economía y organismos internacionales como KfW y GIZ. Todos los esquemas que nosotros diseñamos, sobre todo en el tema de eficiencia energética, buscamos que cumplan al menos 3 premisas. Una de ellas es que va el financiamiento dirigido a la adquisición de tecnologías limpias con certificación nacional. El segundo es que si está sustituyendo algún equipo, este equipo debe ser apropiadamente desechado o chatarrizado, por así decirlo. Por ejemplo, ahí tenemos uno de los esquemas vigentes, que es el de financiamiento a transporte sustentable. En este esquema tenemos bonos de chatarrización, sustituimos unidades viejas de más de 10 años y aquí para nosotros es muy importante que estas unidades no se queden circulando y contaminando. Entonces, hacemos un seguimiento puntual de que todos los bonos que se han dado por estas unidades se reflejen en la chatarrización de las mismas y no deja de ser un programa de financiamiento, entonces los ahorros o las sustituciones de estos equipos deben de reflejarse para el pago del mismo financiamiento, ¿no? También para nosotros es muy importante que las iniciativas que hacemos, sobre todo con organismos internacionales que son tan cuidadosos con la colocación de los recursos, tengan auditorías energéticas que nos reflejen que los esquemas y el portafolio que estamos implementando realmente refleje los ahorros y la mitigación de contaminantes que estamos buscando. Y también quisiera destacar que realmente, aunque es un tema muy de moda y que muchas instituciones están haciendo, afortunadamente se están apropiando del mismo, NAFIN lleva desde 2003 haciendo este tipo de esquemas. Tuvimos un esquema de sustitución de electrodomésticos que posteriormente se convirtió en el ecocrédito empresarial. Es de nuestros esquemas más exitosos, más de 35,000 créditos colocados. También hemos apoyado en temas de vivienda sustentable con soluciones integrales para ahorros de consumo de luz, agua, gas. Por otro lado, hicimos un esquema en 2014 que no tuvo el éxito que nosotros esperábamos, ecocrédito empresarial, que va muy dirigido a soluciones integrales para las pymes. Y lo resalto porque aunque en el momento no tuvo el éxito que nosotros esperamos porque estaba adelantado a su tiempo, no existía realmente el ecosistema que nosotros necesitábamos para su operación. Sin embargo, fue un proceso de grandísimo aprendizaje y que nos va a ayudar el día de hoy a poder implementar el esquema que David les va a platicar de NAMA Pyme. ¿Qué pasó con este producto? Intentamos llevar el crédito de eficiencia energética directamente a la banca comercial. Y lo que sucedía era que el ejecutivo, que analizaba igual una pyme normal con un crédito para capital de trabajo en el que le metía la tarjeta de crédito y un seguro de vida, llegaba una pyme buscando una solución integral de eficiencia energética, platicándole el cambio de calderas, de paneles, de luminarias, y el ejecutivo no sabía cómo tratarlo, cómo medirlo, cómo procesar esta información, ¿no? Entonces, en el momento también no había suficiente conocimiento por parte de los proveedores de cómo integrar estos análisis de eficiencia, entonces la banca no tenía el recurso o el insumo para tomar una decisión de riesgo sobre estas pymes y la pyme también tenía que hacer ahí un desembolso al que no estaba educada o acostumbrada a realizar, ¿no? Entonces, con esto quiero resaltar que desde 2003 NAFIN viene haciendo esfuerzos por el cambio, por ayudar a mitigar el tema de cambio climático, pero también esto nos ha ayudado a ir creciendo y a ir mejorando los productos que vamos colocando y que esto va a derivar en NAMA Pyme, que esperamos poder lanzar con GIZ muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Viridiana. Muy interesante cómo comenzó este mercado de la eficiencia energética. Y justamente, yendo a la siguiente,
David, nos gustaría que compartieras con nosotros de qué va este programa llamado Nama Pyme, qué es lo que ofrece en este contexto que platicaba con nosotros Viridiana. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Antes, más que nada, me gustaría decir que me encanta ver que tenemos prácticamente toda la cadena de valor, ¿no? Digamos, de la eficiencia energética aquí en una mesa, ¿no? No sé si me escucha, me funciona. ¿Tony también me escuchas? Sí, perfecto. Entonces lo voy a acercar un poco más. Entonces, o sea, antes más que nada también, o sea, un gracias muy grande de mi parte a todos los panelistas que están aquí en esta mesa. Entonces también les invitamos, cuando finalizamos esta primera ronda, a que si tienen preguntas, con mucho gusto lo vamos a contestar. Y gracias, Viridiana, para lanzar este puente, ¿no? Sobre el programa Nama Pyme. Es un programa que trabaja con fondos de la Mitigation Action Facility, que antes se llamaba la Nama Facility, para los que lo conocen todavía con esta palabra, y que está implementado junto con Nacional Financiera y GIZ, ¿no? Y la idea y el objetivo del programa es de establecer un mercado dinámico y robusto de la eficiencia energética en el segmento PYME de México. Y si estamos hablando de un mercado, eso significa que hay que tener una cierta demanda, pero también hay que tener una cierta oferta, ¿no? Y ambos tienen que hacer un match, ¿no? Entonces, los aspectos en que estamos trabajando como programa es, de un lado, estamos estimulando la demanda, por ejemplo, a través del acceso a diagnósticos energéticos, pero diagnósticos energéticos que son con una cierta calidad o certeza técnica, ¿no? O sea, para que justamente los pymes, pero también las instituciones financieras tengan la certeza, y eso es el segundo punto, que tengan la certeza que este documento está validado, está siguiendo normas y criterios de calidad, para que justamente sea un documento que sí se puede usar de manera con confianza. Entonces, estamos trabajando también en este tema de estandarización, homologación de capacidades, también de formatos, ¿no? Para que sea justamente el mismo formato para todas las instituciones en la cadena de valor del financiamiento de la eficiencia energética. Creo que esto nos funciona bien, por lo menos de los retroalimentaciones que estamos recibiendo. Hasta ahora se usan los formatos que hemos desarrollado ahora, y estamos continuando de capacitar a desarrolladores, por ejemplo, ¿no? en el tema de la eficiencia energética, pero también en otros temas como soft skills, cómo discutir, negociar con una institución financiera, por ejemplo, cómo presentar los resultados a la banca, pero también cómo presentar los resultados, por ejemplo, a la pyme. También, y por eso la implementación junto con NAFIN, con Nacional Financiera, estamos ofreciendo mejores condiciones crediticias para las pymes, para que sean más rentables los proyectos de la eficiencia energética para la pyme al final de la cuenta. Y muy brevemente, y por eso estamos también aquí, las invitadas y los invitados, estamos implementando estas actividades al nivel subnacional por el momento, en los estados de Yucatán, en el estado de Guanajuato, y estamos en pláticas y planeación con Jalisco. Vamos a escuchar más también sobre esto, y también sobre un escalamiento a la península de Yucatán. Estos son iniciativas muy, ¿cómo se dice? On the ground, muy tocando base con los pymes con las instituciones justamente de soporte para pymes que están existentes en las distintas instituciones. Muy pronto vamos a ver que va a ser un esquema a nivel nacional, ¿no? Muy bien, yo creo que esto es todo de mi parte. Muchas gracias, David, por compartirnos cómo está todo el esquema, ¿no? Todo el ecosistema. Y justamente entrando en un poco los detalles, nos gustaría
con la anterior diapositiva. Alberto, que nos pudieras contar un poco de qué va esta iniciativa que se tiene en Guanajuato y cuál es la respuesta que han dado las empresas en el estado sobre esto. Sí, muchas gracias. Primero agradecer a la GIZ por la invitación. Siempre es un gusto trabajar con la GIZ. Y además para nosotros siempre un gusto también compartir con ustedes qué estamos haciendo en Guanajuato. Cuando conocimos el proyecto de Nama Pyme, pues bueno, es un proyecto con un consorcio bastante importante, el gobierno británico, el gobierno danés, la propia GIZ como socio implementadora, NAFIN. Lo que dijimos fue, bueno, en Guanajuato hay que darle su justa dimensión. Los alcances están muy claros, los alcances por mitigación de emisiones en este proyecto son importantes por el ahorro y uso eficiente de la energía. Tiene un potencial total acumulado de más de 480,000 toneladas de gases de efecto invernadero, reducidas por acciones de eficiencia energética. Un potencial importante para la elaboración de los diagnósticos energéticos de las pymes y además proyectos de inversión. Normalmente mucho se queda, cuando las pymes hacen sus diagnósticos energéticos, mucho se queda en solamente el diagnóstico y no como tal en el desarrollo del proyecto de inversión asociado, por supuesto, a la medida o a la acción específica de eficiencia energética. Y por supuesto el financiamiento o la opción de financiamiento a través de banca comercial, que aquí hicimos una alianza muy importante en el estado y ahorita voy a platicar. Cuando digo en su justa dimensión, justamente pues un proyecto tan sólido y con tantos actores y con tanto potencial, lo que decidimos en el estado fue hacer un grupo de trabajo con la Coparmex, con la SICUR. La SICUR es la Cámara del Calzado en el estado. Como muchos de ustedes saben, este sector pues es un sector muy importante en el estado, es casi responsable del 3% del Producto Interno Bruto en el estado, muchas pymes que están agremiadas a esta Cámara. Además con Canacintra, y en la parte institucional, por supuesto, decidimos involucrar o integrar al grupo de trabajo a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, a Fondos Guanajuato, que es como el FOJAL Jalisco, pero aquí se llama Fondos Guanajuato, por supuesto a la SMAOT y la GIZ como pues, liderando, ¿no?, esta parte, este grupo de trabajo. Entre todo este grupo de trabajo construimos las bases para una convocatoria que lanzamos en marzo. El gobernador lanza la convocatoria para participar en este proyecto hacia las pymes, lo lanza en marzo. En marzo prácticamente dimos casi un mes y medio para que se pudieran inscribir las empresas. Al final tuvimos el registro de 32 pymes en la convocatoria. Seleccionamos solamente a 10 de estas 32. Este mismo grupo de trabajo definió los criterios de elegibilidad de estas empresas. Se determinó que estas 10 cumplían con todos los requisitos, con todos los criterios de elegibilidad. Ahorita estamos justamente en la fase de diagnósticos energéticos. Estamos identificando, bueno, primero consumos de energía, hay diagnósticos que ya se concluyeron, hay otros que están justamente en ejecución y por supuesto en identificación de las medidas de eficiencia energética y su proyecto de inversión, como lo comentaba hace un momento. Las principales áreas de oportunidad de mitigación que hemos encontrado en las pymes son pues el uso de motores, hornos, iluminación, factor de potencia, actualización en tecnología para los procesos de cada industria, sistemas fotovoltaicos por supuesto. Y algo importante es que pues, la eficiencia energética a veces no se le... hay muchas pymes no le ven el potencial tanto de reducción de emisiones como de ahorros económicos. En el estado de Guanajuato, y es algo de lo que vamos a hablar después, justo el 1 de junio entra en vigor el impuesto ambiental. Entonces, el impuesto ambiental pues está desarrollado para emisiones
directas, y muchos de las oportunidades de mitigación están relacionadas con las emisiones directas. Entonces este proyecto llega a fortalecer a las pymes, llega a ofrecerles una posibilidad de reducir no solamente emisiones, sino reducir el cobro por el pago del impuesto, reducir emisiones, reducir ahorros económicos. Se estima un potencial más o menos de reducción de 1.500 toneladas anuales con estas pymes, una inversión de cerca de 26 millones de pesos, y sumamos en el camino un actor muy relevante que al final dijimos, bueno, si ya las pymes se encuentran, a través de estos proyectos de inversión, de estos diagnósticos energéticos, se encuentran el proyecto que quisieran implementar, pues entonces vamos con el banco local, digamos el banco del Bajío, que es un banco local que tenemos en Guanajuato. Tocamos la puerta con ellos y prácticamente se subieron al barco y dicen, nosotros podemos también financiar a las pymes. Prácticamente, si ya vimos todo este proyecto consolidado, toda esta suma de actores, nosotros también nos sumamos y están listos, digamos, para recibir los proyectos de inversión que puedan elaborar las pymes. Eso podría decir ahorita. Muchas gracias, Alberto, por tu contribución y por compartir la cantidad de actores que están integrados en este momento en la iniciativa. Y nuestro siguiente panelista es Antonio, que nos acompaña en línea. Sabemos que ustedes ya han tenido 2 fases en la iniciativa a nivel subnacional en Yucatán. Felicidades también. Y nos gustaría que nos contaran un poco desde ya estas 2 fases, ¿cuáles son los principales aprendizajes que han tenido en materia de financiamiento para las pymes? Gracias. Muchísimas gracias, y de nuevo es un honor estar aquí con mis colegas panelistas. Gracias a la GIS y a NAFIN, y de verdad lamento muchísimo no haber podido estar ahí presencialmente por temas de salud. Sin embargo, ojalá que podamos dejar información de gran valor. Lo primero que quisiera comentar, y que tiene mucho que ver con la pregunta, es el reafirmar 2 puntos que son clave para lo que se ha logrado al día de hoy, precisamente en temas de financiamiento verde sustentable, ¿no? La primera es la parte de la cooperación para lograr los objetivos. Creo que esto es muy relevante, porque desde la creación del programa de financiamiento verde, precisamente en Yucatán, se hizo de una manera de colaboración abierta y completa, en donde participaron instituciones como el Consulado de los Estados Unidos, como Stanford, como el Laboratorio de Energía Renovable, evidentemente GIS, entre otros, ¿no? Entonces, algo importante de nuevo que recalcar es la participación de la iniciativa privada, por supuesto el gobierno, el sector académico científico, para poder lograr tener el vehículo de financiamiento primero que nada, ¿no? Y el segundo punto que quiero precisamente destacar es los resultados numéricos que tenemos al día de hoy, precisamente después de haber ya implementado las primeras 2 fases del proyecto. Y un punto fundamental es precisamente cómo detectamos la serie de problemáticas que estaba viviendo precisamente el sector empresarial en cuanto a los costos de energía, ¿no? Muchos de ustedes sabrán que, si bien además de que el sector sur-sureste es el que más encuentra retos de competitividad, sobre todo en la micro y pequeña empresa, además en Yucatán tenemos la segunda tarifa más alta del costo de energía eléctrica de todo el país, lo cual es una tormenta perfecta precisamente en cuanto a poner más retos, ¿no?, en el crecimiento de la micro y pequeña empresa yucateca. Lo que logramos precisamente en equipo con las organizaciones que les comentaba es crear este vehículo en donde el primer punto es que la propuesta de valor es básicamente inmejorable, ¿no? Tener el acercamiento de un financiamiento que te da hasta $500,000 con una tasa de interés anual fija del 5%, y evidentemente además una serie de apoyos en cuanto a consultoría, capacitación y asesoramiento, no solamente para obtener el recurso, sino también para dar un seguimiento a la correcta implementación. Pues bueno, hizo este vehículo competitivo. Sin embargo, el diferencial más importante llegó a la hora en la que nos contacta GIS para poder pilotear el proyecto dentro de NAMAPYME. Y sí quiero destacar con números precisamente lo que se ha logrado. Al día de hoy, el financiamiento otorgado, 21 créditos, que son un total de 5.6 millones de pesos. Dentro de esos 5.6 millones de pesos, poco más de 2 millones son los que se han otorgado a las empresas que entraron a los diagnósticos energéticos y que han recibido el financiamiento para implementar el diagnóstico, ¿no? Y un poco citando a Alberto, que dijo algo muy real,
Afortunadamente creo que hay muchos programas, tanto públicos como privados, como de agencias de desarrollo nacional e internacional, en donde hoy se está ofreciendo este tipo de diagnósticos que son fundamentales para saber dónde están las áreas de mejora en la micro y pequeña empresa. Sin embargo, muchas veces no tienen las micro y pequeñas empresas no solamente los recursos, sino aún más importante la parte estructural dentro del negocio. Vaya, hablemos de una persona al menos que tenga los conocimientos para poder implementar y dar seguimiento a estas mejoras. Y bueno, esto es uno de los puntos más importantes que hemos logrado, por supuesto, ¿no? Dentro de la implementación... Vamos a esperar un segundo a ver si logramos que vuelva la conexión. Un momento. Equipo de logística. ¿Ves? Sí. Pero no sé si fue el internet o... Reconectando. Listo. Antonio, una disculpa, te nos perdiste un segundo. Para terminar, comentarles, ¿no? Creo que dentro de lo más importante que se ha logrado con el proyecto precisamente es al día de hoy una pues posibilidad ya calculada de un 42.34 toneladas de CO2 y 61.536 kilowatts hora de ahorro para las empresas que están implementando el programa, ¿no? Algo muy importante es que en promedio tenemos en el microyuc verde, que es el crédito verde, un 58% de ahorro en promedio de la facturación de estas empresas, lo cual por supuesto se traduce a poder ayudar a volver a estas empresas lo más competitivas posibles, no solamente en lo financiero, sino en lo que tiene que ver, por supuesto, con una operatividad más sustentable. Sería lo que les compartiría por ahora y de nuevo muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Antonio, y felicitamos tanto los esfuerzos como los logros, creo que son muy importantes en una región como Yucatán. Y ahora, ya que hemos observado cómo se ve todo este panorama que va desde Nacional Financiera, los esfuerzos de la cooperación y sobre todo los gobiernos subnacionales, nos gustaría escuchar de primera voz, y justamente sí, te estoy viendo, Claudia, que nos compartieras de primera voz cuáles fueron las motivaciones de IC Habanero como una de las pymes beneficiarias de este programa por sumarse a esta iniciativa. Claro. Pues bueno, yo les platico, somos una empresa que elaboramos productos artesanales y realmente pues cuidamos muchísimo los costos y procuramos tener cuidado a la hora de elegir ciertos programas y todo en los que participamos, ¿no? En específico fue literal, me hablan del IGEM y me dicen, oye Claudia, ¿quieres participar en un programa de eficiencia energética? Lo que vamos a hacer es hacer una evaluación para conocer cómo está tu empresa y en base a eso, pues ver si requieres algún tipo de herramienta para poder eficientar y lograr ahorros, ¿no? Obviamente, pues yo todo lo traducí es gratis, check, puedo acceder a algún financiamiento, check, y además me dicen con un interés súper bajo, ¿no? Entonces, nosotros como pequeñas empresas muchas veces no tenemos el recurso para llamar a un consultor, un asesor, implementar este tipo de cosas, y cuando tenemos estos apoyos a través del gobierno, a través de las instituciones, son cosas que tenemos que estar muy alertas para poder aprovechar. Entonces, ese fue el principal como motivador, ¿no? Pero también quiero reconocer la labor del IGEM, que lideré a Tony. Recording in progress. De fomento económico y pues de todas las instituciones, GIZ y algunas que nos han apoyado a lo largo de varios años, porque a través del IGEM
lo que han hecho es crearnos una conciencia respecto a estos temas. Nos han alineado estas nuevas tendencias, estas nuevas formas de hacer negocio, siempre y cuando cuidando todo el tema ambiental. Nos han capacitado en economía circular, en esos temas energéticos, en mejorar nuestros procesos, en fin, que cuando tú empiezas ya a ser parte de este tipo de programas, realmente ves que puedes generar acciones positivas para tu medio ambiente, para tu sociedad, no importando el tamaño en el que estés, ¿no? Dentro de las empresas que estuvimos trabajando con Tony, hay hasta emprendedores, que son empresas de 2 personas que pudieron aplicar ese tipo de cosas. Y eso es lo que dices, bueno, sí puedo, ¿no? O sea, no importa el tamaño en el que esté, pero sí puedo ser un agente de cambio para mi sociedad. Y esos básicamente fueron los motivadores. Gracias, Claudia, por compartirnos tus motivaciones y nos encanta. Sabes que el proyecto de Cabanero nos parece increíble, entonces estamos muy contentos. Muchas gracias. Y ahora me gustaría pasarle la palabra a Héctor desde Fujal. Tal vez que nos refrescaras un poco, sabemos que el año pasado estuvieron en el festival. En cómo vamos con la iniciativa, cuáles son como los 3 ejes fundamentales. Y también otra parte muy importante, sabemos que ustedes ya tienen una experiencia de primer piso, entonces tal vez que nos compartieron cómo fue esta experiencia de primer piso y cómo a partir de esta iniciativa se puede como maximizar. Sí, claro, muchísimas gracias, Sofía, y gracias al GIZ por la invitación. Efectivamente, FUJAL es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco, tiene 38 años de existencia y se dedica básicamente al tema de emprendimiento, a la micro, pequeña y mediana empresa. Digamos que estamos en tema de desarrollo empresarial y financiamiento. Entonces, durante la pandemia, básicamente, durante el 2020, fue que nosotros generamos el producto de financiamiento verde, utilizando recursos propios, ¿no? FUJAL es un organismo que no recibe una asignación presupuestal, reinvierte básicamente las utilidades, y entonces con recursos propios abrimos, digamos, 2 líneas en esta parte, uno que era el financiamiento verde y el otro el financiamiento para mujer con condiciones preferenciales. Estos entraron a funcionar en 2021, el resultado fue pues bastante bueno, la verdad, porque sí, a pesar de que estamos trabajando con una cantidad limitada de recursos, y no me refiero a la limitación en cuanto a cantidad, sino en tiempo, por la competencia, ¿no? Como tenemos muchos programas, pues básicamente todos los programas compiten entre sí por los recursos, entonces lo que alcanzamos a colocar se va muy rápido, ¿no? Y nosotros operamos en primer piso y en segundo piso, entonces decidimos sacar estas categorías transversales con créditos que iban desde 300,000 pesos hasta los 15 millones de pesos, con tasas de interés del 8% y plazos de hasta 7 años. Esto es, calculábamos que con estas características nosotros hacíamos que la persona que le entrara un financiamiento de eficiencia energética lograra con el propio ahorro pagar el financiamiento, ¿no? Mes a mes. Entonces fue así como salimos, tuvimos muy buen resultado, pero los recursos se fueron muy rápido. Entonces 2021 y 2022 prácticamente a los 4 meses teníamos nosotros colocado lo que esperábamos colocar. Y detectamos otra parte, una lógicamente que nos hacía falta más recursos, y la otra parte que detectamos fue que la cultura propia de los empresarios o del emprendedor hacía que no estuvieran convencidos en dejar, por ejemplo, en proyectos grandes, una garantía para hacer el sustento del financiamiento de largo plazo. Por ahí entonces tuvimos buenos proyectos, pero que no pudimos financiar justamente por el tema de la garantía. Eso nos llevó a que desde el año pasado, empezamos a generar una alternativa y empezamos a trabajar a través de fondos de garantía. Este año estamos iniciando apenas con fondos de garantía, haciendo lo que hicimos en primer piso, pero ahora en segundo piso, utilizando a SOFOMES, utilizando a cajas de ahorro, para que sean, digamos, básicamente con sus recursos los que dispersen los créditos y nosotros poniendo la garantía, ¿no? Entonces,
Ya teníamos experiencia en fondo de garantía, pero lo habíamos manejado con AFIN o con FIRA. Este fondo de garantía donde estamos trabajando actualmente es totalmente FOJAL, recursos FOJAL, y lo administramos directamente nosotros. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos hasta ahorita. ¿Qué es lo que viene hacia adelante? Creemos que a partir de manejar este fondo de garantía, nosotros vamos a poder potenciar los resultados. Los años anteriores, un año tuvimos cerca de 13 millones de pesos en 4 meses que se colocaron. El siguiente año se nos fue más rápido el dinero y colocamos 5 millones. Ahorita estamos metiendo 2 fondos de garantía por 5 millones que nos van a permitir potenciar y llegar a 100 millones. Entonces, la meta que tenemos nosotros es lograr 100 millones en financiamiento de eficiencia energética, básicamente, ¿no? Entonces, es como, de acuerdo al mercado que ya detectamos, a la población objetivo, eso es lo que tenemos como objetivo a lograr con este nuevo esquema. Ahora bien, ¿cuál es la parte donde con GIZ estamos logrando, creo yo, hacer algo mucho mejor de lo que hacíamos antes? Inicialmente nosotros colaboramos con la CEMADET, con la Agencia de Energía del Estado de Jalisco y SEDECO, para que formara parte de nuestro proceso y se emitieran dictámenes técnicos y seguimientos. Entonces, el dictamen técnico que nosotros trabajamos en ese momento, pues digamos que ya comparado con el diagnóstico que ya vimos del GIZ, pues nada que ver, ¿no? Nosotros digamos que lo hacíamos mucho más simple, no entrábamos a tanto detalle, pero bueno, fue un esfuerzo para hacer las cosas bien y que no fuera una simulación, digamos, de financiamiento verde. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es justamente tratar de irnos al siguiente esquema, que es aventar el financiamiento no solamente en primer piso, sino en segundo piso, y que vaya con el soporte de diagnósticos. Entonces, estamos pretendiendo nosotros impactar 2 sectores, básicamente en Jalisco, que uno de ellos es la la industria del vestido, que es muy fuerte en Jalisco, y la otra es la industria agroalimentaria, que también es muy fuerte. Y la tercera parte, que es a una zona, que es una zona turística que está le llamamos Costa Alegre, que son hoteles pequeños, orientarlo para también un financiamiento donde también casualmente GIZ tiene una herramienta bastante buena, que también ya la vimos, más parametrizada, que ahí también pretendemos hacer el impacto, ¿no? Entonces eso es lo que estamos viendo hacia adelante. Muchas gracias, Héctor, y a cada uno de los panelistas por esta primera ronda. Y ahora nos gustaría, antes de la siguiente ronda, abrir el micrófono al resto del público por si quisieran hacer alguna pregunta a este momento a alguno de los panelistas. Entonces, ¿a alguien le gustaría hacer alguna pregunta? Listo. Gracias. Gracias por sus participaciones, nos comparten información muy valiosa. Yo soy Iván Arriaga, oficial de programas y proyectos de ICLEI. En ese sentido, en la última participación justamente en Jalisco mencionaban que la capacitación es parte, ¿no?, para que puedan otorgar el financiamiento. ¿Esa capacitación con qué criterios la dan o quién la da o cómo hacen para saber que está aprobada? El tomarla, 90% ¿cuáles son esos criterios? Ok, todo parte de un modelo que tenemos. Nosotros hicimos una tesis de cómo teníamos que atender el emprendimiento y esa es la base para nosotros poder impactar. Entonces separamos las distintas etapas de emprendimiento, incluso la parte previa al emprendimiento, y separamos por etapas, ¿no? Entonces, elegimos 4 temáticas, digamos, que son transversales, que son temas de emprendimiento, temas de, digamos, formación personal, habilidades gerenciales y temas de cultura financiera. Entonces, esos 4 temas, digamos, son transversales en todas las categorías. Empieza desde el microemprendimiento hasta el emprendimiento más grande, ¿no? O a la empresa un poquito pequeña o mediana. Cada uno de los esquemas se van ajustando en el tiempo. Pongo un ejemplo, o en la etapa, cuando hablamos de cultura financiera, en la etapa previa al emprendimiento o en el emprendimiento, digamos,
que apenas se están haciendo, quizás vaya relacionado con un tema de ahorro, de la cultura de ahorro, ¿no? Pero cuando hablamos de la misma cultura financiera, en otra etapa estamos hablando de sistemas de costeo o temas fiscales. Entonces, está validado, digamos, por cada una de las etapas. ¿Qué es lo que se hace? Hay una herramienta de perfilación para ver a qué etapa, digamos, pertenece cada empresa, y en función a eso se le da un apoyo tanto en desarrollo empresarial, que son estos servicios, más el financiamiento. Entonces, va ligado siempre el financiamiento con desarrollo empresarial. Adicionalmente, metemos ya digamos, la parte complementaria, dependiendo del producto financiero. Si nosotros hablamos del tema de financiamiento verde, por ejemplo, o transversal, tienen que llevar una capacitación específica en el tema. Para no monopolizar el micrófono y permitir otras preguntas, solo quería preguntar cuáles son las áreas de oportunidad que ustedes ven ahora, cuáles son estas áreas de mejora y cuáles fueron los retos que tuvieron a implementar esto. Mira, yo te diría que las áreas va a cambiar, creo yo, y porque no pretendo hablar por todos los demás, voy a hablar del tema específicamente de Jalisco y de Fojal. Para nosotros, creo que la plataforma está puesta, hacemos mucho de este tema de despliegue a través de terceros, es decir, no solamente nosotros en primer piso, sino a través de terceros, cajas de ahorro, bancos, etcétera. En el tema de capacitación o formación, desarrollo empresarial, lo hacemos con herramientas tecnológicas, con capacitaciones. El año pasado hicimos cerca de 78,000 capacitaciones, entonces creo que el impacto o la forma de llegar, sí tenemos ese poder de llegar. Y pues para el caso nuestro del tema es la cantidad de recursos, porque es muy alta la demanda. El estado de Jalisco es grande, tiene muchas actividades, y el reto importante es contar con más recursos financieros. Eso fue lo que nos llevó a nosotros a movernos al esquema de garantías y hacer que cajas de ahorro, por ejemplo, que tienen mucha liquidez, pues saquen su dinerito y lo pongan y nosotros le ponemos la garantía, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que vemos nosotros hacia adelante. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por la pregunta. Y por allá había otra pregunta, tal vez si me apoyan a compartir el micrófono. Sí, muchas gracias para nuestro amigo de Fojal, perdón. Disculpen, primero había una pregunta de este lado. No, adelante, Alejandro. Adelante. Gracias. Ahorita. Sí, para nuestro amigo de Fojal, mi nombre es Alejandro Gutiérrez, consultor en financiamiento. A grandes rasgos, ¿cómo opera el mecanismo de garantías, por favor? Pues yo te diría que es muy similar a los demás mecanismos de garantía. Nosotros lo que hacemos es, bueno, obviamente hay un proceso atrás que hay que generar manuales, hay que generar algo de estadística y seguimiento, digamos la parte que administra el tema de garantías. Lo que hacemos nosotros es emitimos una convocatoria a aliados, a posibles aliados. En este caso, nosotros ya habíamos trabajado con cajas de ahorro en otros programas, entonces emitimos la convocatoria hacia cajas de ahorro y hacia SOFOMES, que está en el estado de Jalisco. Llevan un proceso donde en la convocatoria tienen que presentar su información financiera y una serie de información legal. Ahí lo que hacemos nosotros es un proceso de análisis de crédito, básicamente, o sea, vemos cómo está su situación financiera, cómo están sus finanzas, sus índices de capitalización. O sea, seleccionamos sí un intermediario financiero que esté fortalecido, ¿no? Que cuente con recursos y que vaya ligado a la población objetivo a la que queremos impactar. Es decir, ya sea población o que tenga productos financieros que sean compatibles con los nuestros. Bueno, pero me refiero a si ese tipo de garantía es pari passu, es primeras pérdidas. Primeras pérdidas. Primeras pérdidas, sí. Con comisiones, sin comisiones de apertura. Hay una comisión de 1.5% sobre el saldo del financiamiento y que se le cobra al intermediario financiero y es primeras pérdidas. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, Rubén Zagal, consultor en eficiencia energética. Una de las principales barreras de los organismos financieros es considerar el flujo de efectivo que generan las medidas de eficiencia energética en el riesgo y en los colaterales que le piden a las empresas, en este caso a las pymes. Quería ver si nos pueden ustedes explicar un poco con el mecanismo igual del fondo de garantía, pero sobre todo si consideran dentro de la evaluación del acreditado estas condiciones del flujo de efectivo de los ahorros, que con base en el ahorro se pague el financiamiento, ¿cómo manejan esa situación para pedir menos garantías o no sé si hacerlas más flexibles a final de cuentas para los usuarios?
¿La pregunta es para todos los panelistas o nada más para FOJAL? Sí, bueno, para los dos, porque también ustedes otorgan crédito, ¿no? Bueno, FOJAL y, bueno, NAFIN también, bueno, a través de la banca de primer piso, pero una pregunta y no sé, abierta. el que pueda responder, sobre todo por el beneficio para las empresas, ¿no? Que son finalmente los que van a recibir el beneficio del crédito, finalmente. Claro, yo creo que ese ejercicio es mucho más sencillo para intermediarios especializados. Por ejemplo, en el caso de FIDE, que en el ecocrédito masivo está contemplado dentro del mismo pago a CFE, ¿no? Entonces se va mitigando el ahorro con lo que se va pagando en el, ¿cómo se llama?, en el recibo. Entonces ese es un ejemplo de cómo se traslada directamente el ahorro al pago del financiamiento. En el caso PYME, yo creo que es justo uno de nuestros, como lo mencionas, una barrera y uno de nuestros retos más grandes, porque no todos los bancos están preparados para hacer ese análisis. Como les comentaba, cuando nosotros hicimos el primer esquema con este enfoque PYME en 2014, los bancos no estaban preparados, no sabían cómo integrarlo en sus sistemas parametrizados, ¿no? Entonces, ya hoy hay varias instituciones grandes en el país que tienen áreas especializadas para este tipo de financiamiento y que incluso incorporan modelos como arrendamiento y demás para las soluciones que se van incorporando. Pero esto, para nosotros en segundo piso, tenemos que apoyarnos totalmente en el proceso del intermediario. Como te decía, sí hay algunos que ya lo tienen y que se refleja tal cual, pero yo creo que no llegamos ni al 50% de la banca comercial, ¿no?, que tenga esa capacidad. No sé si responde. Sí, muchas gracias, muy amable. Alberto, no sé si tú gustas agregar algo. Bueno, en realidad nosotros no, como Secretaría de Medio Ambiente, no otorgamos el financiamiento, sino más bien la banca comercial, que en este caso es Banco del Bajío, y justo están en esa parte de diseño junto con la GIZ de cómo podría operar el mecanismo. Sí, perdón, en el caso de FOJAL sí contemplamos esta capacidad de pago que se amplía. Justamente por eso hicimos este juego de tasa y de plazo, y en el proceso de evaluación sí se realiza, o sea, se calcula que, por eso viene el dictamen técnico, ¿no? Con base al dictamen técnico nosotros calculamos, estimamos cuánto se puede ahorrar, y en base a eso se calcula plazo y bueno, la tasa ya está predeterminada, ¿no? Pero sí se contempla. Sí, muy brevemente también de las pláticas que, por ejemplo, que tuvimos con Banbajío, ¿no? Lo que estamos viendo que al final del día también están muy interesados en tener justamente algún tipo de dictamen técnico, ¿no? O sea, en general viene de proveedores, o sea, de equipos, y ahí se pregunta siempre, ¿no? O sea, ok, ¿qué neutros son ellos en diciendo estos van a ser los agarros económicos? ¿No? Entonces, algún dictamen técnico neutro, o sea, que estamos proveniendo de este programa, o sea, ayuda mucho a las instituciones financieras a decir si esto sí tiene un ahorro económico y también un flujo de fondos, o sea, como lo estamos viendo. Entonces, al final del día, sin embargo, es uno de los puntos en la checklist, súper larga, que tiene la banca, no sé, no sé, para ver la elegibilidad de la PYME en general, y además, o sea, el proyecto de la eficiencia energética. Antonio, también no sabemos si desde su lado gustan contribuir con algo a la pregunta. Perdí el audio, no escuché la pregunta, si me la repiten con muchísimo gusto. Tal vez, Rubén, podrías volver a compartir la pregunta, si alguien nos apoya a pasarle el micrófono. Sí, gracias. Sí, comentábamos que una de las barreras de la banca comercial es considerar en los créditos que otorgan el flujo de efectivo que generan los proyectos de eficiencia energética. Entonces, conocer un poco cómo lo consideran, si eso hace que puedan otorgar una tasa más flexible, una tasa menor o menos garantías a final de cuentas a los acreditados.
Bueno, en el caso nuestro, que también somos gobierno, también como comentaban Guanajuato y Jalisco, lo consideramos en cuenta, sobre todo para poder exponerle al solicitante si le es conveniente qué tipo de proyecto de inversión en cuanto a no solamente eficiencia energética, porque en el caso de Microyuc Verde, que es nuestro programa, digamos, no solamente damos el crédito para temas directamente relacionados con eficiencia energética, sino también, por ejemplo, con compra de materias primas certificadas que son sustentables o que no son o no vienen de un posible tráfico, por ejemplo, como es el tema de la madera, o, por ejemplo, en el sector textil con telas que estén construidas con un porcentaje de materias primas certificadas, etcétera, ¿no? Te digo, sí lo tomamos en cuenta, aunque en nuestro caso la tasa es fija, como decía, del 5%, y en el caso de las garantías tampoco cambia, pero sí lo tomamos en cuenta sobre todo para asegurar que la inversión que está haciendo el solicitante es la más eficiente para su contexto actual, y tenemos la posibilidad o la facultad de recomendarle otras opciones de financiamiento dentro de Microyuc Verde que le podrían dar mejores resultados tanto a corto como a mediano plazo. Muchas gracias por la respuesta, Antonio, desde Yucatán. Y ahora sí continuamos con la siguiente ronda. No se preocupen, también hay un espacio más adelante para últimas preguntas, entonces por si quieren ir pensando en su siguiente pregunta. Volviendo a la conversación, me dirijo a Viridiana y escuchando como todas estas iniciativas subnacionales, ¿de qué forma NAFIN puede apoyar estas iniciativas, pero también aprovechar esa experiencia para el escalamiento del programa? Gracias. Bueno, como lo comentaba en un inicio, en NAFIN estamos muy interesados siempre en escuchar a expertos. Es la segunda vez que escucho la experiencia de FOJAL y muero de envidia de, o sea, el éxito y lo bien implementado que está a nivel local. O sea, es un nivel de profesionalismo envidiable. Entonces, nosotros siempre buscamos la oportunidad de aportar, ¿no? O sea, si podemos hacerlo a través de nuestro vehículo más exitoso, por así decirlo, que es la contragarantía. Tratamos de buscar de qué manera incidir en las condiciones de financiamiento, en el acceso a crédito con los representantes locales para poder ayudar a través de la garantía a que se llegue el financiamiento de las pymes que lo requieren, ¿no? Y en otros casos escuchamos y aprendemos y tratamos de incorporar a lo que estamos desarrollando. Insisto en que la experiencia que tuvimos con Ecocrédito Empresarial, el no movimiento por la falta de desarrollo de mercado nos dejó muy sensibilizados sobre lo que estaba sucediendo a nivel nacional. Entonces, la oportunidad que vemos ahora de la mano de GIZ con toda esta desarrollo de proveedores, diagnósticos, sobre todo una metodología, para nosotros es muy enriquecedora porque sabemos que esa era la clave que nos faltaba en la iniciativa de 2014. Muchísimas gracias, Viridiana. Y justamente hablando de aprendizajes, nos gustaría mucho escuchar a Antonio sobre cuáles han sido los principales retos a los que se enfrentan las pymes para consolidar este tipo de financiamientos. Adelante. Gracias. Ubico dos. El primero, Viridiana lo ha explicado muy bien en su participación. Es un tema que tiene que ver con cultura y con educación financiera y sustentable. Definitivamente, y lo dijo ahorita perfecto con el término mercado, el principal reto es, uno, seguir convenciendo a través de acercar conocimientos a los propietarios de micro y pequeñas empresas de lo relevante que es esto para el desarrollo de sus negocios y, por supuesto, para atender la crisis climática que, sobre todo, creo que en las últimas 2 semanas lo hemos vivido en carne propia en prácticamente todo el país, uno de los tantos situaciones que suceden, ¿no? La segunda es que a través de compartir ese conocimiento podamos lograr el convencimiento y el recordar a las personas que son las que dirigen las empresas que hoy se puede lograr la rentabilidad con sustentabilidad, ¿no?
y terminar de derribar ese mito que en algún momento pudo haber surgido de que el hecho de tener una operatividad sustentable en un negocio, independientemente de su sector, generaba costos mayores, ¿no? Generaba gastos mayores y por ende podía ir en contra de las utilidades o de la rentabilidad de la empresa, ¿no? Creo que hoy en día estamos en el momento perfecto para lograrlo y pues lo que tenemos que hacer, me parece, es continuar todos en este trabajo en equipo que es de tipo informativo, educativo, de generación de contenidos sencillos de explicar y fáciles de entender para el usuario y que esto permita lograr ese segundo paso del convencimiento. Y para la segunda parte que les decía, cuando menos en lo que vimos en Yucatán es la masificación de los programas. Hoy en día, como les decía, tenemos 21 créditos otorgados, 5.6 millones de pesos otorgados. Sin embargo, es un logro importante, pero nos falta muchísimo, ¿no? Y el acceso a capital para nosotros como gobiernos o el poder poner los recursos en estas bolsas que tenemos en nuestros recursos propios, pues siempre es un reto porque sabemos que el recurso de los gobiernos es finito, ¿no? Aquí, pues lo que hemos estado platicando precisamente con NAFIN y con algunos otros aliados es cómo podemos generar de nuestros vehículos de financiamiento originales otros vehículos que si bien entendemos que pueden no tener ciertas características por razones naturales que el vehículo original que tenemos otorgan, pues sí que tengan algunas características las más cercanas posibles para poder lograr esa masificación del financiamiento del producto financiero que tenemos como gobierno y que esas 21 empresas se conviertan en 200, en 500 y que obviamente el resultado tanto ambiental como financiero se multiplique. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Y ahora, platicando un poco de eficiencia energética, también hablamos un poco de que buscamos que las empresas sean más sustentables, que pasen hacia una transición más verde. Entonces, Alberto, sabemos que hay un impuesto medioambiental en Guanajuato. ¿Nos podrías platicar un poco más de qué va este impuesto y cuáles son las implicaciones que podría tener para las empresas? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, en noviembre del año pasado se aprobaron una serie de impuestos ambientales en el Estado, principalmente a contaminación de agua, suelo y subsuelo, emisiones a la atmósfera y residuos. En el Estado lo que hicimos se replicó un poco lo que hizo Zacatecas. Zacatecas aprobó un impuesto, hubo un fallo de la Suprema Corte, el fallo favorece al Estado. Lo que se hizo en el Estado fue una réplica exactamente de lo que pasó en Zacatecas. Exactamente igual, ¿no? Entonces lo que dijimos fue, bueno, una vez que se apruebe, posterior a ello trabajamos junto con el sector privado en moldear la iniciativa y en, digamos, hacerla más, con un mejor diseño, digámoslo así. El 30 de noviembre sale un decreto legislativo donde se le da al Poder Ejecutivo 180 días para, digamos, replantear. A partir de ahí generamos cerca de 45 mesas de trabajo con el sector privado. Entendemos muy bien que un impuesto, pues a nadie le gusta un impuesto y más un impuesto nuevo como un impuesto ambiental, emisiones a la atmósfera y residuos, agua, suelo y subsuelo. Y en las mesas de trabajo prácticamente recogimos todo lo que nos decían los empresarios, lo que ponían sobre la mesa, sobre todo aquellas empresas donde decían, oye, pero por ejemplo las pymes, pues vamos a perder competitividad, había mucha preocupación por la pérdida de competitividad. Al final, después de estas 45 mesas de trabajo que tuvimos con el sector empresarial, un rol muy fuerte con Camín, un rol muy fuerte de la SICUR también y por supuesto de cámaras locales, logramos, y eso es un tema muy importante, al final el impuesto no solamente es diseñado por la Secretaría de Medio Ambiente, sino por el sistema o el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, es decir, quien lleva la política fiscal del Estado y quien lleva la política ambiental del Estado. Entre las dos instituciones, una institución muy grande, el SATEG, se crea a partir de estas mesas de trabajo una nueva propuesta, eliminamos el impuesto a agua, suelo y subsuelo, lo dejamos, digamos, en stand-by, se elimina de esta propuesta, pero queda ahí para futuros trabajos.
y queda el impuesto solamente para emisiones a la atmósfera y para residuos. Prácticamente eliminamos las emisiones, el impuesto por emisiones indirectas, se quedan solamente el impuesto por emisiones directas y el impuesto a residuos, principalmente a la generación de residuos. Ahorita el costo por tonelada de gases de efecto invernadero es de 45 pesos. Sin embargo, y también entendiendo y comprendiendo que el gas natural es un combustible de transición, hay un estímulo importante hacia el gas natural. Tiene en principio un 90% de estímulo, pero hay una gradualidad hacia el 2030 donde vamos a ir eliminando el estímulo del gas natural, y en residuos, al contrario, iniciamos con una cuota baja, pero la vamos a ir subiendo en el tiempo. Iniciamos con 30 pesos la tonelada, pero vamos a ir subiendo en el tiempo hasta llegar más o menos en el 2027 a 100 pesos la tonelada por generación. Digo, nada más para darnos una idea, en el estado se generan cerca de 35,000 toneladas diarias de residuos entre manejo especial y residuos sólidos urbanos. Al final, las emisiones, el impuesto a las emisiones a la atmósfera quedan solamente por emisiones directas, queda el estímulo, y cualquier otro combustible que se utilice no tiene ningún estímulo. Es decir, si una empresa utiliza diésel para arrancar una máquina, ahora hablando de eficiencia energética y ligándolo con el foro, utiliza diésel u otro tipo de combustible para caldera, siempre y cuando, si no es gas natural y utiliza otro combustible, prácticamente tiene que pagar el 45 pesos la tonelada, hacer su cálculo. El instrumento que nosotros vamos a utilizar para determinar o para cuantificar el impuesto es la cédula de operación anual. La cédula de operación anual, prácticamente hay muchas empresas que lo están haciendo, y el CAP, es decir, la base, es de 50 toneladas. Cualquier empresa que emita de 0 a 50 toneladas no paga absolutamente nada. Con eso justo, digamos, abonamos el tema de competitividad, porque al final hay empresas que, como venía el impuesto, era desde la tonelada 1 hasta, ¿no? Y hicimos esa distinción, el CAP inicia en 50, y las empresas que forman parte del sistema de comercio de emisiones, que son de 100,000 toneladas hacia arriba, tienen una tarifa fija. Entonces inician con 100,000 pesos, ellos tienen que pagar 1,000,000 de pesos, y así sucesivamente. Hay tarifas fijas hasta 5 millones de toneladas. En el caso del estado de Guanajuato hay algunas empresas que sí están dentro del sistema de comercio de emisiones. Para finalizar, al final, y ligándolo con el foro, y por eso la importancia de NAMA Pyme, al final las empresas que utilicen este tipo de combustibles en sus procesos y que quieran implementar medidas de descarbonización, pues además le están abonando, lo que decía hace un momento, a reducir la carga por impuestos que más o menos tienen. Para darse una idea, nosotros identificamos que podemos llegar a reducir o más bien nuestra meta de reducción con el impuesto es de 300,000 toneladas al 2030. Más o menos estamos pensando en 55,000 toneladas por año. Entonces, sumando los programas, sumando NAMA Pyme, sumando reducciones de emisiones certificadas por calentados solares, sumando proyectos del mercado voluntario de carbono en los que también estamos involucrados, digamos, vamos sumando. Y algo importante es que el fondo o los recursos que obtengamos del impuesto ambiental, pues por supuesto van dirigidos hacia remediación ambiental, y ahora estamos solicitando financiamiento para continuar con el proyecto de NAMA Pyme y apoyar a las empresas también desde el Estado, no nada más desde la iniciativa, para que puedan tener sus diagnósticos energéticos y sus proyectos de inversión. Entonces, digamos que por un lado te puedo decir, sí afectan, no afectan, pero al final mucho radica en cómo también podemos apoyarlas desde el recurso que se obtenga a partir del impuesto. Sí, una estrategia muy integral. Muchísimas gracias, Alberto. Y ahora, siguiendo en esta conversación de los impuestos medioambientales, me gustaría mucho poder escuchar de Héctor. Sabemos que también se vislumbra para ustedes un impuesto contra el cambio climático, así se le llama. ¿Podrías platicarnos un poco más de qué va esta parte y también cómo esto podría impactar a FOJAL? Mira, la verdad es la parte técnica, así como la trae Alberto, no podría dar tanto detalle, ¿no? Veo que maneja muy bien. Hemos tenido muchas reuniones y participamos también con la Secretaría de Medio Ambiente y con la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado. Obviamente las partes técnicas, pues digo, no es mi fuerte,
pero es algo similar a lo que estás comentando. Y justamente creo que lo que se viene platicando desde ese tiempo, y creo que este fallo de la Corte que se ganó por parte del gobierno del Estado de Zacatecas es como que es un parteaguas, ¿no? De ahí creo que se van a desencadenar este tipo de posibilidad de hacer los impuestos, ¿no?, ambientales. La parte que, digamos que alegremente a nosotros nos anima es que, como hemos participado mucho también con CEMADET en financiamiento verde, lo que sabemos o lo que tenemos ahorita hasta la propuesta que se tiene es que de la recaudación del impuesto, un 40% de esa recaudación va a ir a FOJAL a activar justamente financiamientos para mitigación de cambio climático. Entonces, seguramente en su momento, cuando se dé, pues estaremos platicando con ellos de cómo es que vamos a bajar todo ese recurso. Lo que estamos buscando es fondeo, y esto es una fuente de fondeo muy, muy buena para lo que estamos queriendo hacer nosotros. Excelente, esperamos que sea así, que FOJAL tenga muchos más fondos para seguir apoyando a las empresas. Y ahora, para cerrar esta parte, ya hemos hablado mucho de la eficiencia energética y de los marcos y del programa NAMAPYME, pero Claudia, tú ya que implementaste uno de este tipo de iniciativa, ¿cuáles son los principales beneficios que has visto en Nicamanero o que puedes vislumbrar en un futuro que se vean? Pues bueno, como les comentaba, somos una empresa pues artesanal. Todo el tema eléctrico es lo que fue relevante para nosotros, porque como comentaba Tony, en Yucatán es carísima la luz, ¿no? Las tarifas están altísimas. Entonces, sale como resultado que nuestra opción era implementar el tema de paneles solares. Nosotros pagábamos, cuando hicimos un brinco de micro a pequeña empresa, pagábamos 2,000 pesos de luz, y ahorita ya estamos pagando 7,000, 8,000 pesos de luz. Obviamente eso para nosotros es un chorro, ¿no? Entonces lo que hicimos es que nos dieron un crédito de 100,000 pesos, que este crédito se paga en 2 años con una tasa del 5%, y yo ahorita lo que estoy pagando de ese crédito es el equivalente a lo que pagaba de luz. Hoy mis recibos están en ceros prácticamente, excepción de la rentita ya que te cobran de 89 pesos en los recibos. Todo el consumo de luz realmente está en ceros. Y creo que ese es, pues como empresa y viéndolo en cuestión de números, es el gran beneficio para nosotros. Porque esto en un futuro que nos permite, en año y medio, porque ya llevamos 6 meses con este tema, en año y medio yo ya sé que voy a contar con cierto presupuesto que puedo reinvertir o bajar costos para poder continuar mejorando lo que viene siendo la empresa, ¿no? Pero también hay otras cosas no tan tangibles o tan en números que nosotros hemos percibido. Teníamos la política de, oigan, a las 11 de la mañana prende la oficina 1 el aire acondicionado y apaga a las 2, y a las 2 de la tarde entonces prende la oficina 2 el aire acondicionado y la apaga a las 5, y chequen que los ventiladores, pues que hayan 2 personas allá, ¿no?, recibiendo el beneficio del ventilador. O sea, es un tema que teníamos de manera natural esto. O sea, al tener que cuidar nuestros costos operativos para poder realmente crecer como empresa, todo lo utilizamos. O sea, las cajas que salen y que regresa el vendedor, pues a lo mejor después se convierten en nuestro archivero, ¿no? Entonces, toda esta mentalidad nosotros la teníamos, y por eso es que implementábamos estas cosas. Al ya tener el tema de paneles que producen la cantidad que requerimos para poder operar correctamente, ahora sí, todos en la oficina están felices porque pues ya que entramos la semana pasada, como decía Tony, ¿no?, de 43 grados con sensación térmica de 53 grados y además bañados en sudor, lo único que necesitabas es un baño y después meterte al aire. O sea, estás dentro de un horno. Y obviamente el tema de cuidar el tema de la luz es súper importante porque se nos dispara mágicamente las tarifas, ¿no? Entonces, esta es otra de las cosas que percibimos, pues porque el ambiente ya está más agradable, ya está un poco más fresco, ya trabajan con más tranquilidad y todo. Y el último beneficio, y creo que es el más importante, es que a los
colaboradores también se le está permeando todo este beneficio, que además del tema de ambiental, de toda la contaminación que estamos dejando de producir al implementar esas energías limpias, también están viendo esos beneficios, y que a lo mejor en vez de irse a la tienda departamental a irse a gastar en sacar su celular último modelo, ya saben, con el crédito terrible, pues a lo mejor ya ahorita digan, oye, pues a lo mejor saco 2 paneles y que ahorita me empiece a ayudar con el tema de energía, ¿no? Y esto se está permeando a los colaboradores, se está permeando a los hijos, se está permeando a la pareja, a los primos, a los tíos. Es algo que ya ahorita, al menos en Yucatán, es algo que dices, es una necesidad para nosotros el generar este tipo de energía. No podemos costear todo este tema de pagos, todo el pago que se genera de energía eléctrica, y si además esto se le sumas el beneficio ambiental que estamos teniendo, pues bueno, o sea, definitivamente es algo que tenemos que arrastrar a la gente con el ejemplo para que lo vayan implementando y que vayan siendo también, como decía, ¿no?, agentes de cambio. Claudia, muchas gracias, y creo que nos motivas mucho a todos los que estamos aquí, que trabajamos en el tema de la eficiencia energética. Escuchar esos beneficios que a veces no vemos tan obvios y que pueden mejorar incluso la calidad de la vida de las personas, nos deja, ¿no?, mucha motivación para seguir trabajando y seguir impactando. Entonces, gracias por confiar, claro, que en IEM, ¿no?, y por formar parte de todo esto. Y ahora nos gustaría nuevamente abrir espacio a preguntas por parte del público. Adelante, si me apoyan a compartir un micrófono de ese lado. Muchas gracias. Mi nombre es César Rivera, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, y mi pregunta va sobre el impuesto verde de Guanajuato. Sí, mencionabas que que se iba a remediación, entonces quisiera saber si está etiquetado al 100% o si no, a qué porcentaje, y si tienen estimado cuánto sería de la recaudación del porcentaje del PIB del Estado. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, actualmente está etiquetado en el Estado. Tenemos un sistema de planeación que consiste, o es, digamos, el modelo de gestión por resultados, presupuesto basado en resultados. Presupuesto basado en resultados tiene la característica que se conforma por programas presupuestarios, y los programas presupuestarios a su vez tienen proyectos de inversión. Los proyectos de inversión tienen una clave que es QC, y actualmente el recurso como tal, digamos, todavía no recaudamos, entró en vigor el 1 de junio, pero lo que se recaude entra a una partida, a un Q concentrador, y el Q concentrador está así tal cual, se llama remediación ambiental. Respecto al PIB, realmente ahorita el pronóstico, digamos, no es alto. El pronóstico está en 60 millones de pesos para el 2024, 28 millones de pesos para el 2023, pero como toda política pública estamos en proceso, además de que es cíclico, no lineal, estamos en ese proceso de ver cómo va a funcionar también ya en la práctica. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de este lado? ¿Nos apoyan? Sí, como lo comentaba, el proyecto de inversión tiene el nombre Remediación Ambiental. Es un proyecto que tiene, digamos, toda una trazabilidad, y la idea es poder crear proyectos. Estamos justamente ahorita en la fase de planeación del 2024 y estamos en la fase de preparación de proyectos asociados al impuesto. O sea, se va a remediación ambiental, pero si quieres saber en proyectos, a través de proyectos. Sí. Gracias. ¿Y esos proyectos, cómo los consensan para ver que realmente lo que se necesita para resarcir el daño que causaron estos impuestos? Bueno, el Estado tenemos muy claro el diagnóstico ambiental. Tenemos muy claro qué está pasando con los sitios de disposición final. Tenemos 44 sitios de disposición final. Tenemos prácticamente la ficha de cada uno de los sitios. Parte del impuesto se va justamente a apoyar esta parte de los municipios en la gestión de residuos sólidos.
pero aún estamos en la fase de preparación. No me gustaría determinar que solamente se va a residuos, sino más bien estamos en la fase de preparación. Estamos en una fase que se llama Banco Integrado de Proyectos, previo al diseño del paquete fiscal. Pasamos por Banco Integrado de Proyectos y ahí elaboramos, no sé, te puedo decir, 40, 50 iniciativas, y depende del nivel de preparación y documentación, cada iniciativa se le puede asignar un recurso en específico. Entonces, estamos ahorita justo en ese momento de planeación. Sí, nada. Buenas tardes, Marta Peña de Fundes. Pregunta para GIZ. El componente de oferta del programa, ¿en qué consiste? Mencionaron oferta técnica, desarrollo de proveedores, pero no me quedó muy claro de qué se trata. Gracias. Sí, muy bien. O sea, yo creo que la parte más, sí, es justamente es capacitación de desarrolladores, pero también el aspecto de, digamos, de desarrollar justamente formatos que se usan para los diagnósticos energéticos. O sea, yo creo que, o sea, estas dos partes son, de mi punto de vista, son los más importantes, porque justamente lo que estamos viendo que el sector de desarrolladores está muy fragmentado. O sea, hay un poco de todo, o sea, hay buena experiencia, pero no siguen como digamos, un lineamiento o un formato muy homologado. Entonces, eso es parte de los aspectos que estamos trabajando, y justamente los trabajos ahora con SMART, con IEM, también con FOJAL, nos apoyan mucho también en justamente ver que estos formatos, o sea, estos templates, no sé, que estamos desarrollando funcionan bien y funcionan tan bien, ¿no? Que incluso otras instituciones ahora nos piden, ¿no? O sea, si puedan usar estos formatos también para sus diagnósticos energéticos, ¿no? Entonces, yo creo que en el nutshell eso, ¿no? Es una parte importante de lo que estamos trabajando en, y sí. Hola, Cecilia Rodríguez de Energy. Acá. Esta es una pregunta abierta, tal vez un poco técnica, no sé, pero dentro de los proyectos que ya han implementado, ¿se tiene contemplado en aclimatación las bombas de calor geotérmicas? Es duda técnica, un poco. ¿Alguno de los panelistas? Bueno, si es una opción técnicamente y financieramente viable, por supuesto que podría incluirse. Aquí también los financiadores, o sea, FOJAL y la banca comercial tendrían que estar listos para conocer muy bien la tecnología y todo el modelo financiero sobre eso. Yo creo que claro que podría funcionar. Okay. Bombas de calor. En el tema, por ejemplo, del crédito empresarial, lo que, o sea, más bien no lo estamos limitando. La idea es que las pymes que están buscando eficientar sus procesos, incorporando tecnologías limpias y demás, puedan recurrir justo puede ser a proveedores capacitados o a diagnosticadores que puedan buscar justo la integralidad, ¿no? de las soluciones. Buscamos que los financiamientos sean altos, o sea, en el segmento PYME entre 2 y 5 millones al menos. Entonces, esto implica que una empresa pueda hacer toda una, una solución integral. Entonces, a lo que voy es, no lo vamos a limitar, sino que más bien lo vamos a dejar en manos de los expertos, que sean los que les recomienden a la PYME cuáles son las tecnologías más limpias y eficientes para sus empresas. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Gabriela de la GIZ. Para FOJAL, solo que nos expliques, no entendí bien si FOJAL, en la idea de jalar recursos del Fondo Ambiental de Jalisco. O sea, que nos puedas platicar un poquito más, bajo qué criterios ustedes captarían como beneficiarios, bajo qué reglas de transparencia y rendición de cuentas. Ok, digo, no te podría decir todo el detalle porque, bueno, todavía la ley no existe, no está en proceso, creo que ya está prácticamente construida, todavía tiene que pasar por el Congreso.
entonces pues seguramente va a tener algunos detalles. De ahí, después de la ley, pues viene la parte de la ley reglamentaria, ¿no? Donde ya entra uno al detalle. Lo que sí es que como nosotros hemos venido impactando junto con CEMADET en esta parte de los financiamientos verdes, lo que ahorita está, digamos, como propuesta, es que de la recaudación el 40% vaya para activar financiamientos o mecanismos de financiamiento a través de FOJAL. Eso es lo que, digamos, más detalle no tendría, porque incluso lo que dijera sería una mera suposición de parte mía, ¿sí? Es un proyecto, exactamente, sí. Muchas gracias. ¿Alguien más? María Luisa Cuevas, soy consultora independiente y es una pregunta justo para Guanajuato. Me gustaría saber cuáles fueron los retos o cuál era la preocupación del sector empresarial respecto al impuesto de agua superficial y subterráneo. O sea, ¿por qué no pudo concretarse? Sí, muy buena pregunta. Desde SMAOT determinamos que tampoco era uno de los temas que nosotros nos... Está apagado el... ¿Ya? Sí. Desde SMAOT vimos que era un tema en el que no podíamos incidir mucho, porque justo la Comisión Estatal del Agua pues tiene la atribución. Entonces creo que más bien los argumentos fuertes te los podría dar la Comisión Estatal del Agua. Lo que sí te puedo decir es que no había, y en general no había las condiciones para poder establecer una sanción. No existían las condiciones de trazabilidad para determinar quién fue, quién es quien contamina, a menos que la fuente sea directa. Entonces, era igual con suelo y subsuelo. Empezamos a generar muchos escenarios de qué pasa si, y nos dimos cuenta que necesitábamos mucho más tiempo. No se elimina, pero sí se deja en proceso de diseño. O sea, ahí estaba, digamos, estaba diseñada, pero posteriormente se va a retomar el tema. Sí, nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me apoyaría a alguien a compartir un micrófono de ese lado? Sí, la pregunta es para la compañera de Iga Banero. Me interesaría saber cómo fue el proceso en el que tú detectaste, ¿no? Tengo un tema, ¿no? con el pago de la electricidad en este momento que ya pues brinqué, ¿no? de pequeña a mediana. En ese ínter en que tú ya tienes identificada esa necesidad, ¿cómo fue el proceso en que te acercaste o te acercaron al tema del crédito? Y también saber cómo fue su toma de decisión organizacional para saber, ok, este es el sistema que nos conviene, o si fue algo que derivó de algún acompañamiento técnico de alguna universidad o algo así. Gracias. Cuando detecté el tema de luz y de todo eso, desde que me casé y empecé a pagarla. O sea, sencillo. Desde eso fui consciente, desde que ya no vivía con mis papás, y fui consciente y ya vi pues todo el tema del pago. Entonces, por eso es que fue muy sencillo para mí, pues cuando me dan esta oportunidad de tomarla. Además, que también es un tema, por la misma conciencia que tenía, que yo también en mi casa adopté esta energía, este tema de paneles. Y por eso, cuando se me abre la oportunidad de un financiamiento respecto a este tema, pues la aprovecho, ¿no? Era muy, muy consciente. Esto viene a través del IGEM, del instituto donde está liderando Tony. Siempre hemos estado participando con ellos. Creo que es algo que tenemos que siempre hacer, desde los emprendedores hasta los pequeños al menos. Tenemos que estar buscando ese acompañamiento para que nos puedan fortalecer con herramientas. Ellos son los que se acercan conmigo, me comentan y me presentan todo este programa. Y son los que nos asesoraron, son los que hicieron la evaluación, son los que nos mostraron cuál era el estatus de la empresa.
detectaron que realmente pues, el tema energético era lo más fuerte para nosotros, como les decía, porque no tenemos grandes maquinarias, pero el simple hecho de prender un rato el aire, el venti y la luz ya es algo que nos pegaba, ¿no? Todo lo demás de consumo de a lo mejor de un gas o algo así no era tan relevante realmente. Ellos son los que nos estuvieron guiando y confiamos en pues todo el expertise que pueden estar teniendo y pues allá pues tuvimos este beneficio. ¿Algo más? ¿Algo que no haya respondido? Última pregunta. Ok, últimas dos preguntas. Gracias nuevamente, Iván Arriaga de ICLEI. Una pregunta, ¿cómo y en general en todas las visiones que tenemos aquí, cómo están vinculando o cómo crear proyectos estratégicos, proyectos integrales en el cual se tengan diferentes puntos de vista? Y esto inspirado un poco en unas preguntas anteriores, porque todas las bancas de financiamiento no pueden tener áreas especializadas en todos los temas energéticos, ¿no? Pero también del otro lado no tenemos en todos los ayuntamientos, no existe la capacidad de tener tantas personas especializadas en temas de financiamiento. En ese sentido es cómo mitigar esa brecha, ¿no? O sea, sí puede haber asociaciones o cuáles son estrategias que ustedes están utilizando para eso. Y también la otra, se está hablando mucho de generación de energía, ¿no? Como sistemas fotovoltaicos y toda esta parte, pero es una medida como tal de generación, no de eficiencia energética. En ese sentido, entonces también es, si los entes financiadores a nivel nacional, como los grandes que estamos viendo aquí, se está trabajando en ese sentido. También cuando se van a poner en discusión, por ejemplo, con CFE, porque el inyectar a la red de distribución de CFE toda la energía eléctrica de forma bidireccional, pues también en cierto punto va a ser un problema para la CFE, porque las líneas de distribución no están diseñadas para eso en este momento, ¿no? Entonces, por eso lo planteaba, cómo crear o cuál es una visión. Sé que es a lo mejor un poco difícil, pero cuál es su visión desde las organizaciones que representan para mitigar estas vertientes que son a futuro, ¿no? Porque tenemos que crear soluciones, pero no soluciones temporales, no parches, porque si no las futuras generaciones se van a encontrar con esos problemas entonces. Estimados, lamentablemente nos quedan 2 minutos del panel y viene otra sesión. Yo creo que nada más nos da tiempo de responder esta última pregunta y ya, dejo la... Sí, voy a tratar de contestar muy rápidamente y quizás la pregunta que estaba ahí después, o sea, nos puede preguntar, pero sí tenemos mucha presión de tiempo, digamos. Muy brevemente, o sea, para la mitigación de riesgos, o sea, las capacidades, ¿no? O sea, aquí el problema no es que no hay capacidades, ¿no? La pregunta es, o sea, ¿quién está dando este know-how especializado, ¿no? O sea, no es IEM, tampoco es SMOD, no digamos, o sea, la ventaja de SMOD y de IEM, por ejemplo, es que ya tienen las estructuras de contactos, o sea, son como agentes nodales, ¿no? Digamos, o sea, para el tema, ¿no? Digamos, para la iniciativa, ¿no? Digamos, pero el know-how específico para los diagnósticos energéticos viene de los y las expertas, ¿no? Digamos, o sea, que contratamos, ¿no? Digamos, y que están incluidos en este programa, ¿no? O sea, la pregunta es más cómo se puede consolidar este conocimiento y también estandarizar un poco los aspectos, ¿no? Digamos, en este. Entonces, esa es una pregunta. La otra, mitigación, o sea, de los riesgos para la red. En primera línea, eficiencia energética es el menos uso de energía, ¿no? O sea, no es a 100% fotovoltaicos, ¿no? O sea, fotovoltaicos es estrictamente hablando, no es eficiencia energética, pero lo incluimos en la vista general, ¿no? Digamos, o sea, que tenemos. Entonces, la idea es justamente que no solo nos enfocamos solo a paneles fotovoltaicos. Hay un poco esta tendencia de vez en cuando, porque es súper fácil decir, pongo fotovoltaicos a mi techo y es una solución, ¿no? Pero hay mucho más, ¿no? Es justamente la idea
de este programa, ¿no? Digamos, de concientizar y capacitar sobre estos temas, o sea, que existen más, ¿no? Digamos, de la eficiencia energética, porque la energía más verde que estamos usando es la energía que no estamos usando, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea atrás. Muchas gracias, David. Una disculpa que ya no tenemos más tiempo para preguntas. Con esto cerramos este conversatorio. Agradecemos mucho a cada uno de ustedes por sus participaciones, por su mentalidad, por todas las contribuciones. Creo que todos nos vamos muy emocionados y muy listos para seguir implementando la eficiencia energética. Y gracias a cada uno de ustedes, también Antonio, desde Yucatán, por acompañarnos. Hasta luego. Muchas gracias. Muy bien, desocupando.